Hola amigos y saludos cordiales. Soy Antonio Muñoz. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Los próximos minutos voy a dedicarlos a tratar de probar con una serie de datos que vais a poder asimismo contrastar si así lo deseáis, la relación directa que existe, es más, no solo relación directa, sino auténtica connivencia entre el Estado y sus diferentes aparatos, concretamente me voy a ceñir principalmente al Poder Judicial, y la actividad que está desplegando la banca con todas las vulneraciones legales que día a día viene haciendo desde hace ya mucho tiempo. Toda esta historia, se fundamenta, digo lo de historia en el buen sentido, sobre la idea que me ha facilitado mi buen amigo Aitor Ibarra desde Bilbao, facilitándome una serie de frentes, entre comillas, a través de los cuales se podría plantear la posibilidad de formular una demanda colectiva ante la Audiencia Nacional contra las entidades financieras por un montón de hechos que podríamos calificar como auténticamente delictivos y que a continuación voy a tratar de una manera somera de plantear, teniendo en cuenta que cada uno de ellos podía dar lugar a un vídeo exclusivo y por tanto, lógicamente, lo que voy a hacer en este, que ahora nos ocupa, es simplemente mencionarlos para que cada uno de vosotros, los que consideréis que sean más interesantes en función de vuestros intereses, podáis investigar por vuestra cuenta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que desde el principio, desde hace ya mucho tiempo, vengo sosteniendo que la relación de connivencia existente entre el Estado y el sistema capitalista, representado en este caso por los bancos, es evidente, de tal manera que ni los bancos podrían ejercer su actividad si no existiera el Estado, ni el Estado tampoco podría tener vida propia si no fuera gracias a las entidades capitalistas, insisto, representadas en este caso por los bancos y cajas de ahorro. Bien, el elenco de vulneraciones que se están haciendo y la demostración palpable de esta relación de connivencia, como digo, es múltiple. Por ejemplo, el artículo 47 de la Constitución habla del derecho a una vivienda digna y adecuada. Bueno, yo no sé si a vosotros, a qué os suena a vosotros esto, a mí me suena a chiste. Y evidentemente el artículo 47 de la Constitución vuelve a ser, una vez más, una demostración palpable de que los formalismos escritos en un texto, aunque puedan adornarlo de muy bonito, pues no sirve absolutamente para nada, porque realmente creéis vosotros que los ciudadanos españoles en este momento tienen un importante sector de ellos, tiene una vivienda digna y adecuada. Bien. La connivencia a la que antes me he referido se puede constatar a través de múltiples vías. Por ejemplo, el Banco de España, que es el órgano supervisor, pues ha hecho una labor de mirar hacia otro lado mientras se han estado cometiendo en este país pues una serie de fraudes colosales, como ha sido el de las participaciones preferentes, como ha sido también el tema de las cláusulas suelo, como ha sido todo lo que tiene que ver con la denominada deuda subordinada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha hecho exactamente lo mismo. ¿Qué decir del Poder Judicial al que me voy a referir posteriormente? Dictando numerosas resoluciones judiciales que en su inmensa mayoría han favorecido los intereses de las entidades financieras de una manera claramente en muchos casos injusta en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros, es decir, de los clientes y consumidores bancarios. ¿Qué decir del papel que han estado desarrollando las notarías con el tema de las hipotecas? Escrituras públicas que muchas veces ni siquiera han leído delante de los propios deudores hipotecarios. ¿Qué decir de la labor que ha estado desarrollando los registradores de la propiedad con el tema de las hipotecas también? Las anotaciones que se tenían que haber practicado y no se han practicado, las inscripciones que se tenían que haber hecho y no se han hecho, aquellas otras que se han hecho y no se deberían de haber realizado en la medida que se han practicado. Bien, son solo algunas de las primeras consideraciones que quiero hacer. Hay otra descarada, que es la vulneración sistemática que los jueces y tribunales españoles vienen haciendo del llamado derecho comunitario, que forma parte del derecho internacional. El derecho comunitario europeo, que está representado principalmente por el tribunal, bueno, digamos que es el órgano jurisdiccional que lo representa principalmente, es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictado una serie de sentencias que son de obligado cumplimiento, porque así lo dice el artículo 21.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
porque son preferentes y son de aplicación prioritaria por el principio de especialidad sobre el derecho nacional. Y sin embargo, aquí, sistemáticamente, salvo rarísimas excepciones, los jueces y tribunales españoles ignoran de una manera absoluta y total el cumplimiento de esta normativa, que es imperativa, es decir, de obligado cumplimiento. Esto está pasando, es gravísimo y hay que denunciarlo públicamente. Bien, relacionado con todo esto, quiero también hacer una referencia, porque creo que es muy importante, porque está afectando a mucha gente, a lo que es el denominado turno de oficio, es decir, los abogados que el Estado asigna a aquellas personas que, previo reconocimiento del beneficio de justicia gratuita, pues tienen que litigar en un juicio y no disponen de recursos para hacerlo. Bueno, quiero denunciar públicamente que, salvo honradas excepciones, porque las hay, pero son muy pocas, el turno de oficio es absolutamente desastroso. Los profesionales que se ocupan o que se les asigna al turno de oficio están realizando una labor que obviamente desacredita la profesión de la abogacía y obviamente, y lo que es más importante todavía, vulneran el concepto de la justicia como valor. Es absolutamente lamentable cómo el Estado tiene estructurado este turno de oficio y cómo se están comportando muchísimos de los profesionales asignados al mismo para defender los derechos de las personas carentes de recursos. Bien, por otra parte también, los órganos jurisdiccionales están obligados a hacer un control de oficio, sin que nadie se lo diga, de ciertas cuestiones que se le plantean en ciertas demandas o bien en ciertas oposiciones a la demanda, cuando el deudor se opone a la demanda a la que ha sido demandado. Bueno, pues hay cuestiones que son de fondo y que deberían de ser contempladas de oficio, porque son cuestiones de orden público y, sin embargo, los jueces y tribunales españoles, en su mayoría, no hacen caso tampoco de este tema. Y esto es otra vulneración flagrante de ese concepto del orden público que también el derecho comunitario reconoce como esencial. Sigamos, porque no creáis que nos hemos quedado aquí solo. Bien. Podríamos decir muchas cosas del rescate bancario de que ha sido objeto España. Bueno, el señor de Guindos, el que todavía es ministro de Economía en funciones, dijo en su día que lo que se le había dado a España era una línea de crédito, no era un rescate. Bueno, este señor debe pensar que somos idiotas, porque obviamente esto es una tomadura de pelo, dado que, ¿sabéis una cosa? Mirad, se le dio desde Europa, el Banco Central Europeo otorgó al Estado español 41.000 millones de euros. Bien, 41.000 millones de euros de los que el Estado se encargó a través del FRO, del Frente de Reestructuración Ordenada Bancaria, a hacer llegar a las entidades financieras que tuvieran unas condiciones más delicadas. Pues bien, a día de hoy, voy a leerlo porque no me quiero equivocar en este dato, de los 41.300 millones de euros que se otorgaron a España para el rescate, solo se ha devuelto el 12,8%, es decir, 5.300 millones de euros. ¿Sabéis quién va a pagar el resto? Pues lo vas a pagar tú y lo voy a pagar yo. ¿Sabéis por qué? Porque lo que el señor de Guindos no dijo, el jeta fue que en el acuerdo suscrito entre el Estado español y el Banco Central Europeo, el Estado español se constituía como garante último del pago de la devolución de esas cantidades. Y como los bancos solo han devuelto 5.300 millones a día de hoy, ya sabéis quién es el que va a pagar el resto. Ni que decir tiene lo que ha sucedido con el tema de las preferentes. Las llamadas participaciones preferentes, que ha sido un fraude colosal. Un fraude practicado por la banca, pero que no hubiera sido posible si el Estado, a través de su normativa, no lo hubiera posibilitado. De ahí la connivencia a la que he hablado al principio. Esas participaciones preferentes han generado 700.000 afectados. Ha habido entre el fraude de las participaciones preferentes y la deuda subordinada, más de 50.000 millones de euros se han embolsado las entidades financieras. Todo esto sin perjuicio de lo que empiezan a devolver algunas gracias a algunas sentencias que ha habido, como es el caso de Bankia. Sí, Bankia, cuyo expresidente fue denunciado por un juez, el señor Elpidio Silva, que por atreverse a hacer esto fue expulsado de la carrera judicial, como poco antes le había pasado a Baltasar Garzón. Esta es la justicia que tenemos en este país. Bien, el tema de las cláusulas suelo, déjala sola también. El tema de las cláusulas suelo es otro tema tremendamente gordo, con cantidad de afectados. Hay cantidad de sentencias que reconocen la ilicitud o nulidad de estas cláusulas. Bien. Bueno, sin embargo, el Tribunal Supremo, que así fue en mayo del 2013, dijo que eran nulas las contenidas en algunos de los contratos suscritos en aquel momento por 3 entidades financieras concretamente.
Bien, sin embargo dijo, a continuación, atención, que no podía tener carácter retroactivo, es decir, que sí serían nulas, pero y se tendrían por no puestas aquellas que lo fueran con posterioridad a mayo de 2013 y las anteriores. Decía que no se podía devolver retroactivamente eso, porque eso ocasionaría un grave quebranto al patrimonio de las entidades financieras y un grave riesgo sistémico financiero. Sí, eso les importaba mucho. Lo que no les importaba nada era la ruina a la que habían llevado mucha gente como consecuencia de la aplicación de estas cláusulas. Que el Tribunal Supremo, de ahí, otra vez, la demostración palpable y evidente de la connivencia entre el Estado a través de su Poder Judicial y la banca, existe inequívocamente. Bien, estas son algunas de los fraudes colosales más grandes, pero es que cualquier contrato que suscribamos con cualquier entidad financiera está llena de cláusulas de carácter abusivo. Las cláusulas que se consideran abusivas por parte de un órgano jurisdiccional son nulas y por tanto ilegales. Es decir, se tienen por no puestas y si aparecen en el contrato tienen que hacérselas desaparecer. Cláusulas de este tipo tenemos un montón. Por ejemplo, cuando firmas una hipoteca, te comprometes a que si no pagas en los términos pactados, responde la vivienda sobre la que se ha constituido esa hipoteca. Pues bien, además, en ese contrato te hacen firmar que además de todo eso respondes con todos tus bienes presentes y futuros. Bueno, pues eso es una cláusula abusiva, como ha reconocido muy bien algunas sentencias de órganos jurisdiccionales españoles. El que tú firmes que no se te notifique la transmisión de tu préstamo a un tercero, o mejor dicho, del derecho de crédito que tiene una entidad financiera contra ti, soportado por un préstamo a un tercero, es también una cláusula abusiva. ¿Por qué no se te tiene que notificar? Bien, pero es que al avalista se le dice también que tiene que renunciar al denominado beneficio de exclusión, es decir, se le dice que tiene que renunciar al derecho a exigir, en su caso, que antes de que se vaya por sus propios bienes para garantizar la obligación del deudor principal, se vaya a por los bienes de este. Pues bien, el banco le hace firmar también en el contrato, de ahí que sea una cláusula abusiva, que eso sea así, sino que va contra los dos de una manera conjunta y solidaria. Esto también ha sido declarado abusivo en diferentes sentencias que hay de diferentes órganos jurisdiccionales españoles. Se ha vulnerado también, o mejor dicho, desconocido el derecho al retracto que tienen los usuarios de servicios financieros. Por ejemplo, cuando una entidad financiera cede a un fondo de titulización y este a su vez vende a un inversor que compra un bono. Bien, pues bueno, si se le vende a un tercero, obviamente, antes habrá que darle la opción al deudor principal de que pueda ejercer el derecho de retracto y comprar en las mismas condiciones. Bueno, pues este derecho se vulnera sistemáticamente y además, como cláusula abusiva también, se le hace firmar en algunos contratos que renuncia a esa posibilidad. ¿Qué pasa con los avalistas? Lo mismo que he dicho antes, al avalista es quien responde con su bien, en caso de que el deudor principal no lo haga. Bueno, pues bien, como he dicho antes, se le hace renunciar en muchos casos a lo que se conoce como el derecho o beneficio de exclusión y además se va conjuntamente contra el deudor principal y contra el avalista. Cuando eso no se puede hacer, ya hay sentencias que reconocen que esto no puede ser así, sino que primero solamente se podrá ir contra el avalista en caso de que los bienes del deudor principal no sean suficientes para poder satisfacer el cumplimiento de la obligación contra ella. Voy a ir terminando ya. Se podría decir infinidad de cosas, porque hay montones de frentes y montones de pruebas que atestiguan que la connivencia entre el Estado y la banca es incuestionable. De todas maneras, quiero hacer una brevísima referencia a lo que se conoce como el Euribor negativo. Fijaros, este es un tema que está muy de actualidad. Últimamente resulta que el Euribor ha entrado en línea roja por primera vez en su historia. Es decir, está en número rojo, está por debajo de cero. Bueno, pues esto podría llegar a provocar la curiosísima y surrealista situación en la cual tú, que tienes concedido un préstamo y que estás pagando a la entidad financiera lo pactado, si el Euribor fuera negativo, podría ocurrir al revés. Sería que ellos mismos tendrían que pagarte a ti por haberte concedido un préstamo. Una situación absolutamente surrealista que podría darse en teoría. Bueno, pues ya han tomado las medidas necesarias para garantizarse que esto en ningún caso pueda ser así. De tal manera que, una vez más, pues estamos ante una connivencia clara entre lo que es la banca, el sistema financiero oligárquico capitalista que rige los designios, lamentablemente, de este país, y el Estado, que toma todas las medidas necesarias para que la primera pueda efectivamente actuar de una manera impune en el sentido a lo que estamos refiriendo. Voy a ir ya terminando, porque no me quiero explayar demasiado. Simplemente quiero hacer una referencia a las titulizaciones que es una operación
por la cual un banco, entidad o caja de ahorros cede a un fondo de titulización, que es una figura intermedia, un derecho de crédito soportado por un préstamo, que sería tu hipoteca, y este se lo vende a un tercero. Bueno, pues esto sería una titulización, es decir, el banco o caja de ahorros ya dejaría de ser el acreedor tuyo y, por tanto, si tú no pagaras, no podría ir contra ti en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Sin embargo, lo hacen y esto constituye una de las más flagrantes violaciones del derecho a que tenemos constancia en este momento. Este tema se está destapando y esto está generando una controversia tremenda, no solo en el ámbito doctrinal, sino sobre todo y fundamentalmente en el ámbito de los afectados. Esto que os acabo de decir sería lo que se conoce como la titulización originaria o tradicional, pero hay otra sintética. Aquí no se produce una transmisión de ningún derecho a nadie, sino que lo que hace la entidad que recoge a la que se cede, es decir, ese fondo de titulización a la que se cede ese derecho, lo que hace es no transmitirlo o venderlo a un tercero, sino que lo que hace es firmar un seguro con un tercero para garantizarse el pago caso de que se produzca finalmente un incumplimiento. Esto es lo que se conoce como los famosos swap, y es uno de los elementos de ingeniería financiera más complejos y difíciles que existen en el mundo financiero. No obstante, os recomiendo que veáis, si queréis, la película La Gran Estafa, donde todo esto se explica, creo que muy bien y de una manera muy clara, de tal manera que se pueda comprender. Finalmente, y para terminar, entre las cláusulas abusivas que se me ha olvidado antes, no quisiera pasarla por encima, tenemos la de vencimiento anticipado, la cláusula sexta de cualquier contrato de préstamo con garantía hipotecaria que hayáis podido suscribir con cualquier entidad financiera. Aquí tenemos una cuestión clarísima. Hay ya muchas resoluciones judiciales de órganos de jueces y tribunales españoles que han declarado abusiva y por tanto nula y en consecuencia ilegal y habiéndole de tener por no puesta la cláusula de vencimiento anticipado del préstamo. Es decir, tú en el momento que dejas de pagar 3 cuotas consecutivas del préstamo que tienes contraído con una entidad financiera, esta, en virtud de esta cláusula, podría exigirte el pago de la totalidad de las cuotas del préstamo hasta la finalización, aunque este estuviera suscrito hasta el año 2037. Esto es una barbaridad, esto es una monstruosidad. Y ya hay numerosas sentencias que reconocen esta cláusula como nula por su carácter abusivo. Para ya terminar, bueno, hay muchos otros temas que no podemos abordar ahora, como el tema de las hipotecas multidivisa, como el tema de, bueno, hay el tema de las uniones y absorciones y fusiones de empresas que dificultan que se pueda encontrar la documentación probatoria de las titulizaciones, etcétera. Hay muchísimos aspectos que demuestran esa connivencia, pero como digo, no me voy a explayar más. Simplemente, a modo de conclusión, yo quisiera deciros que, mientras la situación económica sigue en la situación en la que sigue, mientras los afectados siguen siendo muchísimos, mientras el problema de los desahucios sigue sin pararse, por mucho que algunos intenten decirnos que no es así, mientras todo esto continúa y las ejecuciones hipotecarias siguen estando a la orden del día, mientras 3 personas se suicidan a diario en nuestro país, muy probablemente alguna de ellas relacionada con estos temas, y mientras el sistema se las ingenua para poner cada vez mayores controles y mayores trabas para que podamos disponer de dinero efectivo, porque tienen ya montado el chiringuito para hacerlo desaparecer y además en cuestión de muy poco tiempo, implantar lo que se conoce como el Bitcoin y implantar el dinero no efectivo, el dinero electrónico. Mientras todo esto sucede, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es tomar conciencia de lo que está pasando y sobre todo unirnos. Unirnos en vez de estar todo el día peleando, dividiéndonos, fragmentándonos y discutiendo. Levantar la voz contra aquellos que supuestamente están infiltrados, que están dificultando que podamos tener mayor fuerza por estar más unidos. Y sobre todo yo, bueno, me gustaría, aparte de hacer una referencia a los múltiples movimientos que está habiendo ya de posibles demandas colectivas contra la banca por determinadas cuestiones, aparte de las muchas asociaciones que están funcionando y muy bien y que están haciendo actividades múltiples en este sentido, a mí me gustaría plantear la posibilidad de que se hiciera una enorme manifestación, por ejemplo, en la capital de España, en Madrid, con algún título que pudiera llevar, por ejemplo, el eslogan
todos contra el Estado y contra la banca, o todos contra la banca, o algo por el estilo. Yo creo que podría tener un enorme éxito, que podría haber mucha gente que concurrir aquí, y ahí podríamos calibrar muy bien hasta qué punto la banca se podía poner nerviosa, si es que estos se ponen nerviosos por algo que no puedan controlar. Sigo diciendo que el poder es nuestro y no es de ellos. Y ellos lo saben. Los que no lo sabemos somos nosotros, o los que lo desconocemos somos nosotros. Por eso, esta demostración de fuerza podría ser importante. Nada más, quiero terminar este vídeo simplemente recordándoos que podéis suscribiros si os interesa este canal para recibir puntualmente información, y recordándoos asimismo que quedáis emplazados para el próximo videoprograma, no sin antes despedirme de vosotros enviándonos como siempre mi saludo más emblemático. Salud y libertad para todos y para todas. Gracias.